hacer el manejo inicial, que es lo que van a ver ustedes en la emergencia, ¿listo? Ya. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctora. Vamos a empezar con el tema de insuficiencia cardíaca. Entonces, actualmente la definición de insuficiencia cardíaca en pediatría se ha definido recientemente como un síndrome clínico complejo con síntomas y signos que resultan de cualquier deterioro estructural o funcional del leñado ventricular o de la eyección de la sangre. Entonces, de manera simple, el corazón no es capaz de vaciarse y relajarse completamente, va a entrar menos sangre al corazón, hay menos sangre para bombear, no llega el oxígeno y nutrientes necesarios para el correcto funcionamiento de los órganos. Entonces, la falla cardíaca en pediatría es muy distinta de los adultos. En los adultos, la principal causa va a ser por una pérdida de los miocitos debido a una causa isquémica, y en el caso de pediatría esa es una segunda, serían las causas en segundo lugar. En primer lugar, es más frecuente por una sobrecarga de volumen dado por los cortocircuitos. El compromiso diastólico se va a presentar en hasta el 30% de los casos y a menudo es inadvertido. Tenemos 5 factores que pueden conducir a una falla cardíaca. Una, la disminución de la función contráctil por una isquemia, infarto o pérdida de alteración de la función de las sarcómeras. Esto va a disminuir la fuerza contráctil y va a haber un menor acortamiento de las fibras y menor velocidad de acortamiento también. La sobrecarga de volumen está dado por los shunts grandes de izquierda a derecha, como pueden ser una comunicación interventricular y por un ducto arterioso grande. Esto va a ocasionar una dilatación biventricular con una consecuente disfunción diastólica. En tercer lugar, tenemos la sobrecarga de presión, que puede estar dada por una estenosis pulmonar o aórtica, una coartación de la aorta o una hipertensión pulmonar severa. Esto va a ocasionar una hipertrofia ventricular con una caída del gasto cardíaco. En cuarto lugar, tenemos una disfunción diastólica por una alteración en la relajación y un incremento en la presión del llenado. Esto va a disminuir el volumen latido con una consecuente caída del gasto cardíaco, y como un mecanismo compensador, aquí estaría una taquicardia compensadora que a la larga resulta en más daño. Y por último, el cambio en el sistema vascular periférico por una vasoconstricción con un aumento de las catecolaminas y una disfunción endotelial con una menor respuesta al óxido nítrico. Los mecanismos adaptativos tenemos 2, que es la de Frank-Starling, donde aumenta la precarga y aumenta el volumen latido, y la activación neurohumoral, donde incrementa la actividad del sistema simpático, el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, la vasopresina y los péptidos natriuréticos. Esto es para mantener la tensión arterial y una perfusión, pero va a ocasionar una sobrecarga y daño. Algunas consecuencias de la compensación es la retención de líquidos, que se va a manifestar como es disnea, edemas y fatiga, el aumento de la norepinefrina, que nos va a ocasionar apoptosis miocárdica, que es de mal pronóstico, un remodelado miocárdico y vascular, las arritmias, caquesia y dispersión miocárdica y muerte. Todo esto que acabo de comentar son los mecanismos mal adaptativos del sistema neurohormonal en falla. Otros mecanismos perpetuadores es la inflamación de la inmunidad innata, la activación del TOL-4 por endotoxinas bacterianas que inducen a una disfunción endotelial, remodelado, caquexia, resistencia a la insulina y apoptosis. En cuanto a las etiologías principales, tenemos las cardiopatías congénitas, las cardiomiopatías dilatadas, hipertróficas y miocarditis, y unas enfermedades adquiridas que afectan al corazón. Por edad, en el periodo fetal, sobre todo serían las taquiarritmias fetales y una anemia hemolítica por sensibilización de RH. En el periodo neonatal tenemos las cardiopatías congénitas y la afectación miocárdica, y desde lactantes hasta el niño menor, lo principal sería la cardiopatía congénita por shunt izquierda a derecha, el trastorno del ritmo, taquiarritmia o bradiarritmia y poscirugía cardíaca. En cuanto a los signos y síntomas, vamos a tener que son muy distintos a lo que son los adultos. En los bebés y niños pequeños es comúnmente encontrar taquipnea, dificultad para alimentarse por reflujo, vómitos y rechazo a la alimentación, diaforesis y palidez. Es menos común la cianosis, palpitación, síncope, edema facial, edema dependiente y ascitis. En niños mayores y adolescentes es común encontrar fatiga, intolerancia al esfuerzo, disnea, ortopnea, dolor abdominal, náuseas y vómitos, y menos común las palpitaciones, dolor en el pecho, el edema dependiente y la ascitis. Lo que la guía nos indica es que se debe considerar y excluir una enfermedad cardíaca subyacente en bebés pequeños con dificultad de alimentación y retraso de crecimiento cuando se han descartado toda causa gastrointestinal primaria y otras causas comunes. La clasificación de la gravedad sintomática en insuficiencia cardíaca tenemos el grado 1 si es asintomático, grado 2 en lactantes donde se ve taquipnea leve o diaforesis con alimentación sin retraso del crecimiento, en niños mayores disnea con esfuerzo moderado.
mujeres tenemos lactantes con taquipnea o diaforesis marcada con alimentación y retraso de crecimiento, en niños mayores con disnea, esfuerzos leves o mínimos, y en el 4 donde hay taquipnea, diaforesis o dificultad respiratoria en reposo. El término bebé se refiere a la edad de 0 a 1 año y en niños mayores de 1 año a 10 años. En cuanto a la clasificación, podemos clasificarlo como gravedad de leve, moderada, severa, por tiempo, aguda y crónica, y función, si es sistólico o diastólico. Y para el diagnóstico, la radiografía de tórax es la investigación de primera línea, debe ser frontal y lateral, y ayuda a medir la cardiomegalia y la congestión pulmonar. En las pruebas bioquímicas y de laboratorio de rutina debemos pedir todo lo que son electrolitos, glucosa, estado ácido-base, urea, creatinina, transaminasas hepáticas, niveles de hormonas tiroidea y un hemograma completo en la presentación inicial. Y repetirse según sea necesario. La electrocardiografía, a todos los pacientes se les debe realizar un EKG de 12 vibraciones en el momento de la presentación. El Holter ambulatorio no está indicado como prueba diagnóstica primaria y se puede hacer para lo que sería más el seguimiento crónico. En cuanto a la ecocardiografía, todos los pacientes con síntomas compatibles con insuficiencia cardíaca deben someterse a una ecocardiografía transtorácica. Las poblaciones con mayor riesgo deben tener ecocardiografías periódicas, aún en ausencia de síntomas, y las ecocardiografías de seguimiento deben ser para evaluar y repetirse si es que hay un cambio en el estado clínico. Los biomarcadores, tenemos los niveles de BNP y pro-BNP, que son útiles para distinguir las insuficiencias cardíacas de las enfermedades respiratorias u otras enfermedades no cardíacas, y deben utilizarse como prueba confirmatoria en la evaluación aguda de la insuficiencia cardíaca pediátrica. La troponina ahí está elevada en miocarditis crónica sobre todo, y la troponina T elevada en la miocarditis aguda, pero no predice el pronóstico. En cuanto a los péptidos natriuréticos, el pro-BNP es más ventajoso en niños porque tiene una vida media más larga, mayor estabilidad y fácil de recolectar. Y la resonancia magnética cardíaca podría facilitar el diagnóstico clínico de la miocarditis y proporcionar información adicional en la miocarditis crónica mediante la caracterización del tejido y la cicatriz, pero aún se desconoce su valor pronóstico. Las pruebas metabólicas y genéticas, prácticamente todos los pacientes no diagnosticados, existe o no un patrón familiar, van a requerir pruebas de detección primaria y va a servir para descartar la miocardiopatía hipertrófica familiar en el feto o en el recién nacido. Y en cuanto a la biopsia endomiocárdica para la miocarditis aguda, solo debe realizarse si hay un impacto claro en lo que sería el plan de tratamiento del paciente. Por ejemplo, si va a estar en la lista de espera de un trasplante. Ahora vamos a continuar con las categorías hemodinámicas de la insuficiencia cardíaca aguda. Y nosotros ya conocemos más o menos esta clasificación. Tenemos la categoría A, donde se dice que está el paciente caliente y seco. ¿Qué quiere decir esto? Caliente porque está confundido y seco porque no tiene congestión. En estos casos, los pacientes son asintomáticos por ello y no tienen una lesión estructural, solamente van a tener factores de riesgo como la hipertensión arterial, diabetes mellitus, que tengan síndrome de Kawasaki, obesidad, dislipidemia o algún antecedente familiar. En el caso de la categoría B, tenemos que se caracteriza por ser caliente, es decir, bien perfundido y húmedo, que tiene síntomas de congestión. En este caso, también van a ser, pueden ser asintomáticos, pero ya tienen una lesión estructural o disfunción, como por ejemplo una insuficiencia aórtica con dilatación ventricular izquierda. En la categoría C tenemos que es frío, o sea, mal perfundido y húmedo, que es congestionado. Estos pacientes ya vendrían a ser sintomáticos, que tienen insuficiencia cardíaca y se manifiestan con síntomas tanto congestivos como de hipoperfusión. Por ejemplo, pacientes que ya han sido corregidos de su lesión estructural, pero les queda una insuficiencia cardíaca residual. La otra categoría es la tipo D, que es frío y seco, que es el paciente mal perfundido y que no tiene síntomas de congestión. En este caso son síntomas refractarios del estadio C, que a pesar de que ha recibido un tratamiento completo, persiste, ¿no? Entonces tenemos básicamente que ambos, el D y el C, van a estar caracterizados por la hipoperfusión, que se puede demostrar en las extremidades frías y sudorosas, la oliguria, la hipotensión, la taquicardia persistente, los pulsos débiles y filiformes, la alteración del sensorio y también el mareo. Mientras que los pacientes que tienen categorías B y C, que se caracterizan, lo que tienen en común es que
Pueden tener síntomas como disnea, ya sea ortognia, disnea paroxística nocturna, edema periférico, ingurgitación yugular, hepatomegalia congestiva, ascitis o reflujo hepatoyugular. Como podemos ver, el que cae, digamos, en el medio, digamos, estadio tendría que ser el C, entonces puede tener síntomas de ambas categorías, y además que aquí caracteriza bastante el dolor abdominal que van a tener justamente con la congestión, y porque puede haber una congestión a nivel hepático y también porque puede haber una hiperperfusión. Ahora vamos a ver el tratamiento. Primero, estos son algunos fármacos que vamos a utilizar en el algoritmo que vamos a ver más adelante. La primera medida siempre van a ser los diuréticos de asa, porque buscamos que justamente bajen los síntomas congestivos en el paciente y evitar la sobrecarga de líquidos. Entonces le vamos a dar furosemida en una dosis de 0.5 a 1 miligramos por kilo cada 6 a 12 horas, ya sea endovenoso o por vía oral. También podemos darle inotrópicos como la epinefrina, que lo vamos a utilizar solamente como terapia de rescate en el caso de que el paciente tenga insuficiencia cardíaca con bajo gasto cardíaco, o una disfunción orgánica, acidosis metabólica o una función sistólica deprimida. En cuanto a los vasodilatadores, podemos utilizar el nitroprusiato de sodio cuando tiene insuficiencia cardíaca con hipertensión asociada a disfunción renal con función sistólica reducida. Otras medidas más avanzadas ya vendría a ser la ventilación mecánica, que puede ser no invasiva inicialmente, ya que esta disminuye la poscarga del hemisferio izquierdo y mejora el edema pulmonar, el trabajo respiratorio y la apnea. Podemos darle por CPAP o BiPAP, y también podemos optar por la ventilación invasiva, pero esto ya se hace uso en una UCI pediátrica. Después, la otra opción y la final, podríamos decir, es el trasplante, que se da en una insuficiencia cardíaca aguda o aguda sobre crónica. Y en este caso, si es que encontramos una disfunción de órganos diana, podemos aplazar este trasplante hasta que se recupere y se estabilice con soporte avanzado, ya sean inotrópicos o dispositivos de asistencia ventricular, así como rehabilitación nutricional y física. Ahora vamos a ver este algoritmo donde está ya más claramente, digamos, por categorías, qué es lo que vamos a utilizar. Si es que el paciente tiene hipotensión, taquicardia, dificultad respiratoria, trastornos gastrointestinales, podemos optar por un esquema de la clase B o C, pero si es que no tiene, porque hemos dicho que los de la clase A son asintomáticos y tiene una fracción de eyección mayor de 40%, leve dilatación y buena disfunción del ventrículo derecho, entonces solamente le vamos a dar un IECA y vamos a reevaluarlo en 1 o 2 meses. Pero si es que tiene una fracción de eyección menor, la dilatación es mayor o no tiene una buena función del ventrículo derecho, le vamos a añadir un beta bloqueador y vamos a reevaluarlo igual en 1 o 2 meses. Pero si ya tiene síntomas, pero son leves, podemos iniciar con un diurético de asa y evaluar si mejoró las 48 horas. Esto lo vemos con el péptido natriurético cerebral, el BUN, la creatinina. Si es que estos están normales, lo pasamos a la clase A, pero si es que no, si es que han aumentado el péptido natriurético cerebral o el sodio, el BUN, la creatinina están bajos, lo pasamos a la clase C. En este caso ya vamos a dar, además de diuréticos, inotrópicos, como hemos visto, la epinefrina, vasodilatadores. También podemos recurrir a la ventilación mecánica no invasiva. Y si es que el paciente ya tiene una adecuada temperatura, está orinando, podemos hacer el destete en 4 a 7 días y pasarlo a clase B. Pero si es que no, entonces ya pasaríamos a la clase refractaria, no a la clase D, y le administraríamos epinefrina, soporte ventilatorio mecánico, y lo último sería el trasplante. En cuanto al tratamiento de la miocarditis, algunas recomendaciones que daban es que podemos tratarlo con un enfoque estándar, utilizar endotrópicos y un tratamiento diurético, pero en este caso, en la bibliografía que consultamos, no se recomendaba el uso de corticoides ni de inmunoglobulina endovenosa como tratamiento regular. Y antes de que pasen al caso clínico, Nicole, a ver, explica la lámina 3 otra vez, la gráfica. Sí.
un resumen de lo que todo involucra la fisiopatología, más que solo lo que puse aquí. El mecanismo de Irving Starling es donde se eleva la precarga y va a ocasionar una sobrecarga de los miocitos. Esto va a ocasionar remodelación, disminución, alteración del gasto cardíaco y luego se va a ocasionar la activación del hormonal, donde se va a activar el sistema simpático, sistema renina-angiotensina, la vasopresina, los péptidos natriuréticos, y esto va a ocasionar la retención de líquidos y suero. Y esto se puede manifestar como sería una disnea de ¿Cuál es tu definición de insuficiencia cardíaca? Es un síndrome clínico complejo con síntomas y signos que resultan de cualquier deterioro estructural, funcional, de vena ventricular o horizontal. ¿Qué es lo que está mal en la insuficiencia cardíaca? Puede ser la inyección de sangre o la obstrucción que se llama A ver, Milagros, ayúdame. ¿Qué es lo que está mal en la insuficiencia cardíaca? ¿O qué es lo que se altera? Anatómicamente. Puede ser una valvulopatía estructural que evita que el corazón pueda funcionar. Es que entre los mecanismos tenemos 5. En una sobrecarga de volumen, por ejemplo, va a haber una dilatación ventricular y esto causa una disfunción histórica. Y no va a poder evitarse la sangre. Y en la grafiquita que has puesto, ¿por qué lo has puesto si no le vas a explicar? Era para que tuviera más un resumen de todo, más que de estos 5. Ya, pero ¿cómo se explica tu gráfica? A ver, ¿qué es importante para el tratamiento? ¿Dónde van a empezar en esa gráfica? A ver, ponlo otra vez. ¿Cuáles son los mecanismos que se alteran para que haya una falla hepática? Falla hepática, Perdón, falla cardíaca. la disminución de función contráctil, la sobrecarga de volumen, sobrecarga de presión. Pero expresado en esa imagen. La sobrecarga de volumen, ¿qué factores en esa imagen? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda de fisiología? Presión. ¿Qué fue la pregunta? En la insuficiencia cardíaca, ¿qué factores se ven alterados? Me parece del corazón. ¿Ya? ¿Ya? Gasto cardíaco. El gasto cardíaco. O sea, toda esa alteración que usted está mencionando va a afectar al gasto cardíaco. ¿Alguien se acuerda de qué depende el gasto cardíaco? Por el volumen sistólico, ¿cierto? Ahora, ese gasto cardíaco es la bomba, ¿no? Es la función de la bomba, que está alterado en los pacientitos con insuficiencia cardíaca, que pueden ser cardiopatías congénitas, que bien han dicho, algún tóxico que esté alterando, pueden ser las miocarditis, que en verdad son frecuentes, solo que no las reconocemos, las miocarditis. Bien. Ahora, ese gasto cardíaco, si ves en tu figurita, ¿de qué depende? Ya, pero antes de la poscarga, antes. Si la resistencia vascular. No, eso es la poscarga. Primero es la precarga. Eso debió de pasar. Y eso yo les dije que hagan fisiología. Primero es la precarga. Esa precarga es lo que tú dices, que va a producir la sobrecarga de líquido, de sobrecarga en el corazón. Esa sobrecarga produce dilatación del corazón, alteración de los miocitos, pérdida de miocitos, les pone ahí y hace la remodelación.
y eso va a disminuir el gasto cardíaco. La poscarga también está alterada en estos pequeñitos, y esa poscarga va a depender de factores ya no del corazón, sino de la resistencia venosa sistémica. Bien, un aumento en la resistencia venosa sistémica hace que se aumente, ve señalando mira, un aumento en la resistencia venosa sistémica hace que se aumente la poscarga, que está arriba está la poscarga, y eso hace que se altere el gasto cardíaco también. Y ese gasto cardíaco que puede estar alterado en este pacientito va a ser pues toda esa activación neuronal que he mencionado. En el corazón, la producción de péptido natriurético, aldosterona, prostaglandinas, todo eso ¿para qué sirve? ¿Ya? ¿Qué es el péptido natriurético? Es un indicador de sobrecarga de ¿Cuándo se produce? ¿Alguien se acuerda? ¿Y la aldosterona? ¿Qué hace la aldosterona? ¿Dónde actúa la aldosterona? ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace? ¿Me has dicho, perdón? Retiene sodio para que no se eliminen más líquidos. Y eso que se reabsorba más líquido, ¿cómo te va a ayudar con el gasto cardíaco? Que va a aumentar la recarga. Va a aumentar la recarga. ¿Ya? ¿Y las prostaglandinas qué es lo que hacen? ¿Nicole, qué hacen las prostaglandinas? ¿Cómo? ¿Alguien se acuerda qué hacen las prostaglandinas? No sé qué. ¿Y otra función? Mire, más o menos eso ahorita lo vamos a ver ya, pero esta parte ustedes han debido de revisarla. Ahora, en tu manejo, doctorita,
conocemos la clasificación de la insuficiencia cardíaca, la anterior. Aquí está bien, ¿no? Hacemos la clasificación en A, B, C, D. Caliente, seco, caliente, húmedo, frío, seco. ¿Listo? En el pequeñito que está caliente y seco, ¿qué es lo que está alterado en él? Has puesto ahí algunas enfermedades, pero ¿Podría ser la resistencia vascular? Porque, bueno, la resistencia es una en el caso de la dislipidemia, la hipertensión va a haber una resistencia. ya ahí te pone bien perfundido y sin congestión, ¿no? En verdad la perfusión no es que esté así bien perfundido, listo. Sí puede haber una alteración en la perfusión de estos pequeñitos, que tiene que ver con eso, con la resistencia sistémica. Y en el caliente y húmedo, Se puede haber un problema estructural del propio corazón, que puede ser la ya, pero eso que les va a condicionar. a que el corazón se sobresalga bien. El corazón. Que haya un retorno puede ser a los pulmones, al hígado, Que aumente la poscarga, ¿no? Perdón, la precarga. la precarga porque no va a poder inyectar y se va a reventar un retorno. Algo que se conoce como insuficiencia cardíaca derecha, ¿no? Que le llaman así. Y en el frío y seco, En el frío y seco encontré que eran refractarios justamente de una categoría C, que pueden ser pacientes que ya han sido el frío y seco. La bibliografía mencionaba que eran síntomas refractarios de una categoría C, que a pesar de que han sido tratados correctamente y de una manera completa, todavía tienen síntomas. Ya. A ver, la siguiente lámina. La siguiente. Entonces, en la clase A, que no tienen síntomas en teoría, pero hay una enfermedad que los condiciona, alguna alteración cardíaca como factor de riesgo, ¿por qué usarías IECAS en estos pequeños? ¿En qué te ayuda usar un IECA en un niñito que su corazón está sufriendo? ¿Alguien se acuerda? Si está se supone que ya no va a producir esos sistemas compensatorios de insuficiencia, que la inyecta aldosterona, El va a sistema disminuir la renina frecuencia. exacto. Y lo otro es que sirven también como remodelación cardíaca. Bien. ¿Y los beta bloqueadores qué hacen? Disminuyen la presión en general, ¿no? Disminuyen la presión arterial. Y en la clase B, ¿por qué inicias diuréticos? Porque en este caso ya tuvieron síntomas de congestión. Por la congestión que tiene el pacientito, ¿no? Si no hay alteraciones en esos exámenes, específicamente en el BPN, es porque en teoría no hay todavía una remodelación cardíaca
otro lado, si es que el pene está alterado es porque la función, la bomba, los miocitos se están alterando, tienes que pasar al otro lado, ¿no? ¿Qué vas a usar ahí? Inotrópicos, ¿en qué te ayudan los inotrópicos? Para que pueda irrigar las órganos ordenables. Y ahí como más. Ayudan con la contracción, ¿listo? O sea, principalmente es eso, la contracción cardíaca. ¿Bien? Y ya, pues ya muy severo, nos dice el soporte ventilatorio mecánico o trasplante, ¿no? Los pequeñitos. Y a ver, ahora sí continúo con el caso. Eso ahorita lo vamos a repasar. Tienen que entrar a la página. Están en el QR. Sí, casi la presentación. Ya. ¿Cuántos son en su clase? 59. Ya están, creo, ¿no? ¿Alguien más va a entrar? ¿Están todos? Eh, se le puede marcar más de una opción en las preguntas. Ya, el caso es, niño de 3 años que consultó en el servicio de urgencias de su centro de salud por dolor abdominal. El padre refería dolor abdominal de una semana de evolución con empeoramiento en las últimas 24 horas asociado a 2 vómitos aislados de contenido alimentario y pérdida importante del apetito. Las deposiciones eran características normales y había estado febril en todo momento. En la exploración presentaba aceptable estado general, ligera palidez cutánea, mucosas bien hidratadas, quejido respiratorio y tiraje intercostal leve con polinia. La auscultación pulmonar no ponía en manifiesto alteraciones de la ventilación ni ruidos sobreañadidos. El abdomen era blando, depresible, con leve dolor a la palpación de fosa ilíaca derecha, sin masas ni megalias y sin signos de irritación peritoneal. La frecuencia cardíaca era de 145, frecuencia respiratoria de 46, tensión arterial 87/50 y saturación de oxígeno al 100. En la auscultación cardíaca era audible un ritmo de galopes y soplos. El día anterior al ingreso, el paciente había acudido a nuestro servicio por dolor abdominal y vómitos y fue dado de alta con el diagnóstico de dolor abdominal inespecífico con una frecuencia cardíaca de 145 y una frecuencia respiratoria de 40. Ahora vamos a pasar entonces a quiz. Y acá tenemos algunos datos ya un poco más resumidos, ¿no? Que el paciente vino por dolor abdominal, que tenía un tiempo de enfermedad en la semana, con síntomas principales como vómitos, astenia. En el examen físico la frecuencia respiratoria estaba en 46, lo cual se encuentra aumentado, ya que podríamos esperar una frecuencia hasta 30 en estas edades, una frecuencia cardíaca de 145, lo cual también está incrementado. Tenemos también una taquicardia, ya que normalmente puede llegar hasta 105 latidos por minuto en nuestra edad. En cuanto a la presión, esta se encuentra inferior,
los límites muy bajos, ya que está en 87,50, lo normal en estas edades puede estar de 100 sobre 58 aproximadamente, dependiendo del percentil y de su talla también. En cuanto a la saturación, sí, esta está bien. En los respiratorios hemos visto que hay un tejido expiratorio, tiroides intercostal, leve con polimnia. En el abdomen se está hablando de crescila, pero tiene un dolor en fosa ilíaca derecha. Y en cuanto a lo cardíaco, tenemos un ritmo de galopes en soplos. Y el día anterior él había podido con dolor abdominal, vómitos, y fue dado de alta con un diagnóstico de dolor abdominal en específico. Ahora sí, esa es la primera pregunta. Pueden responderme más de una. En este caso, nos preguntan, ¿no?, qué posibles diagnósticos plantearían, y siempre, en realidad la respuesta correcta son todas, ya que podemos pensar en una apendicitis aguda, gastroenteritis viral, en reflujo gastroesofágico, broncoespasmo, porque son bastante comunes, y si es que no hemos analizado, por ejemplo, el corazón con los síntomas que tenemos anteriormente, sí podríamos pensar en cualquiera de estas posibilidades, porque tiene un dolor en fosa ilíaca derecha, tiene vómitos, astenia, también tiene dificultades respiratorias, pero ya también con lo que es el ritmo en galope que hemos encontrado en el corazón, podríamos hablar que se trata de un síndrome de insuficiencia cardíaca aguda, y esta podría abarcar cualquiera de estas patologías, ya que puede ser una miocardiopatía dilatada aguda, una taquicardiomionopatía, pero generalmente esto es en personas menores. También tenemos una cardiopatía congénita descompensada, porque si bien los defectos estructurales del corazón se ven desde que son bebés, pero puede ser que por un estrés, digamos, el cuerpo tiende a desestabilizarse justamente por estas malformaciones. También tenemos la pericarditis con derrame como una opción, la miocarditis viral aguda y enfermedades metabólicas con miocardiopatía secundaria, que es raro, pero también se puede ver que enfermedades metabólicas empiecen, ¿no?, con un dolor abdominal difuso, que se da básicamente por el desbalance de los electrolitos. A ver, Nicole, en la historia del niñito, qué te hace pensar que pudiera tener alguna alteración cardíaca ese pequeñito? Sobre todo sería por el ritmo de galope. ¿Ya? ¿Qué es el ritmo de galope? También es que en la clínica de los niños el dolor abdominal suele presentarse. Hasta el 20% puede tener dolor abdominal como un síntoma inicial. ¿Pero qué tiene ese dolor abdominal que tú pensarías, no es cardíaco? Bueno, es que también hablamos de lo que sería su frecuencia cardíaca y su presión arterial. ¿Cómo está la presión arterial? Lo que pasa es que pueden venir así niñitos con dolor abdominal, sin diarrea, sin vómitos, sin fiebre, porque no se describe ninguno de esos síntomas en el pequeñito. Bueno, los vómitos en los últimos 2 días, pero que no esté asociado, digamos, a algún proceso infeccioso. ¿Y por qué se produce el dolor abdominal, Nicole? Bueno, tiene su origen porque hay una hipoperfusión esplácnica y una distensión de la cápsula uterina. Más que todo la hipoperfusión, ¿no? Eso ya nos habla de un pequeñito que está mucho tiempo con este problema de insuficiencia, ¿no?
Hola, doctora. Se equivocó de clase, creo. No, eso es mañana. Debe ser en la villa. 506. 506. Bien. ¿Y qué otra cosa más te llama la atención en este paciente que pensarías en algo cardíaco? En el examen físico. Satura al 100. Nos serviría más para descargar. ¿Qué cosa? ¿Descarta qué? ¿Ya? ¿Y por qué pensarían en algo pulmonar? Para estirar más, etiología más Por el tiraje, ¿no? Por el tiraje intercostal, el tejido. Y ese dedito que la mamá no te ha dicho que tiene tos, que está con moco. Y en el examen físico, o sea, además del galope, ¿no? ¿Qué más te haría pensar que es algo cardíaco y no algo pulmonar, por ejemplo? En un proceso respiratorio, ¿no? En este niñito que tiene problema cardíaco, si es que su desencadenante no es un proceso respiratorio, pues no vas a encontrar, ¿no? Roncantes, sibilantes, o crépitos, nada. Y de hecho, ahí en los respiratorios solo te dicen quejido y tiraje, y la poliapnea, pero no hay ruidos agregados pulmonares. ¿Bien? ¿Y qué es el ritmo de galope? ¿Por qué se produce? ¿Alguien se acuerda qué se produce el ritmo de galope? Ustedes ya están terminando, chicos. ¿Por qué se produce el ritmo de galope? ¿Qué es lo que se escucha usualmente en el corazón? ¿O usted se oculta? El cierre o el cierre de las válvulas, ya sean las auriculoventriculares o la aórtica o la pulmonar, ¿cierto? El tercer ruido, usualmente no se va a escuchar el llenado ventricular, ¿no? En la diástole, eso no se escucha. Cuando escuchan es porque ese corazón, ese ventrículo, su contracción es muy limitada o hay un llenado rápido de ese ventrículo. Ese es el tercer ruido. Y el cuarto ruido es por la contracción auricular. ¿Listo? Entonces, esos ruidos usualmente no se escuchan, pero cuando hay insuficiencia cardíaca sí se pueden escuchar. Bien. Y a ver, continúa para tus compañeros. Perfecto. Diagnóstico diferencial entonces aquí. O sea, cuando usted tiene así un niñito, viene por dolor abdominal, lo primero que van a pensar, y de hecho, en el caso clínico, no lo hemos puesto, pero en el caso clínico, la primera vez que lo vieron, le dijeron, puede ser un proceso viral, una gastroenteritis que está en evolución, que se vaya a su casa con sales de rehidratación y que observe signos de alarma y regrese. Pero se fue con esa frecuencia cardíaca que estaba alta, la presión arterial estaba baja. Entonces, en emergencia es importante siempre tomar pues, las funciones vitales, ¿no? Continúa, doctorita. Y a la siguiente pregunta. Ya, ahora nos dice qué exámenes pedirían. También puede marcar la regla.
Para eso también podemos pedir un electrocardiograma, porque vimos que era necesario en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, un hemograma para ver alguna causa infecciosa tal vez, para ver también la función del riñón. También tenemos el AGA y electrolitos para ver el estado de perfusión del paciente, los biomarcadores cardíacos que son necesarios en el caso de insuficiencia cardíaca, y la alternativa que descartaríamos sería espirometría de flujo. Ya, ahora nos pregunta acerca de esta radiografía, que es la que hemos solicitado, y cuáles son los hallazgos que observan. A ver, doctor, ¿qué ves en la placa? Impresiona, ¿no? Está grande el corazón. ¿Algo más? Infiltrado le ven. Aumento de la trama, ¿no? No es como un infiltrado aumento así de neumonía, ¿bien? ¿Algo más le ven ahí? Nada más, ¿no? Y a ver qué han puesto en su... En las fotos hemos puesto la cardiomegalia, porque tiene un índice cardiotorácico más de 0.5. Recordemos que este se mide haciendo una línea vertical entre las apófisis y delimitando los bordes, ¿no? Tanto derecho como izquierdo. Acá se formaría, digamos, la línea A, aquí la línea B. Y estos ambos tienen que sumarse y dividirse entre el ancho de toda la caja torácica, y si es que nos da más de 0.5, como es este caso, hablaríamos de una cardiomegalia, y inclusive podemos diferenciarla en grados. También podemos ver un infiltrado periliar o aumento de la trama en realidad alrededor. Hay gorramiento también del arco aórtico pulmonar. Y en lo que es el pulmón, pues no vemos infiltrados patológicos, y el resto, bueno, tejidos blandos y huesos están dentro. ¿Y cómo se ve lo que ellos responden? ¿O no están respondiendo? Ah, está demorando el cambio. Sí lo han hecho, pero Ahí debería cargar, ¿no? Le quiero buscar. ya. Ahora también pedimos un electrocardiograma, entonces la pregunta es qué es lo que vamos a hacer. A ver, ayúdales, Nicole, que está bien el cálculo. De plano lo más fácil de ver es que tiene una taquicardia sinusal, y ya lo más específico es que tiene la onda T positiva en las derivaciones precordiales derechas. ¿Cómo sabes que es una taquicardia sinusal? Porque hay una onda T que precede en todo. Porque hay ondas P, listo, siempre que preceden el QRS. Y eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero algo más, no tiene nada más alterado, listo. Solamente eso y las ondas T, que sí en la B1, B2 están Bastante crudas, inclusive llegan al límite de la garra. pero que en verdad no tiene mayor significancia. Alguna alteración por ahí cardíaca, pero de inflamación podría ser, pero no. ¿Listo? Nada más. En la siguiente, Ya. También tenemos una analítica sanguínea. La pregunta es qué encontramos en esta. También podemos marcar aquí más de una. Y bueno, tenemos una troponina en 0.4
nanogramos por mililitro, un péptido diurético cerebral 1030, un pH en 7.27, lactato en 1.7, bicarbonato en 13.5, el exceso de base en 12.3, la cetonemia en 6.1 y el resto de valores están dentro del documento. Mientras que ellos van respondiendo, ¿para qué te sirve la troponina? Las troponinas nos ayudan a ver el término del miocardio. ¿Ya? El ProVPN, Para ver si es que hay una congestión en el ventrículo. como en la exposición, no sé quién de ustedes ha dicho, pero lo he dicho bien. El ProVPN nos ayuda más para ver si ese distrés que tiene, o sea, es daño cardíaco y nos ayuda para ver si el distrés es de causa cardíaca o de causa respiratoria. Esto también nos ayuda para diferenciar eso. El lactato, En este caso también nos ayudaría a diferenciar si es que es de causa respiratoria. Daño celular. ¿qué dice? Daño celular. ¿Qué dice, doctor? Daño celular. En general habla de hipoxia, ¿visto? De una alteración en el metabolismo en el que se va a empezar a trabajar más en estado anaeróbico, por eso se eleva el lactato. Que aquí todavía no está alterado, pero sí ya hay acidosis metabólica, ¿bien? Que es por la hipoxia. Y la cetonemia también es por lo mismo, ¿bien? Todo lo demás está normal, ¿no? En el laboratorio. O sea, el hemograma que le han pedido, la glucosa, los electrolitos, por ahí dijeron función hepática, función tiroidea, todos esos exámenes que se le pidió a este pequeñito están normales, ¿bien? Sí, por eso justamente la respuesta correcta, las respuestas correctas serían todas excepto la hipercapnia con acidosis respiratoria, porque ni siquiera nos da los valores del CO2. Pero acidemia, pues por el pH, el bicarbonato también nos ayuda a definir la acidosis metabólica, la cetonemia, el lactato está normal, las troponinas normalmente deben ser hasta 0.04 nanogramos por mililitro, el péptido natriurético suele ser entre 300 a 400, en este caso está muy elevado, y el resto está normal. Luego se hizo la interconsulta con el cardiólogo y él le realizó un ecocardiograma donde salió como diagnóstico la miocardiopatía dilatada no compactada e insuficiencia mitral funcional, por lo que se decidió el ingreso del paciente para estudio e instalación de tratamiento. En verdad esta patología es poco frecuente, ¿ah? No es de lo común, por eso es de un reporte de caso. Lo que más probablemente ustedes podrían encontrar es una miocarditis de repente a esta edad, que también estaba dentro de su diagnóstico diferencial. Ahora, la pregunta es: ¿a qué estadio de insuficiencia cardíaca aguda corresponde nuestro paciente? Ahí el otro cuadrito estaba mejor ahí. A ver cuál es el del algoritmo. Ya, con ese cuadrito, ¿en qué estadía está? Justo le han hecho. ¿Tiene hipotensión el paciente? Sí tiene, ¿no es cierto? Taquicardia también tiene. Dificultad respiratoria y trastorno digestivo, que eso ya también nos habla de mal pronóstico, tiene. Entonces está una clasificación C, ¿no? Y ahí les da el manejo que van a hacer en el pequeñito, ¿bien? Entonces clasificación C y de acuerdo al algoritmo empiezan con el tratamiento. No estoy en la respuesta. Ahora, ¿cuál sería el manejo inicial más adecuado? También es más. Sí, también puede marcar más de uno. Cuando ustedes estén fuera, sí tienen para usar inotrópicos, digo diuréticos, ¿bien? Inotrópicos también pudieran usar, no
se recomienda sí usarlos por vía periférica, pero mientras que lo van trasladando el paciente lo pueden utilizar. ¿Listo? No, tal vez no tengan ventilación mecánica no invasiva, pero sí van a tener una mascarita con reservorio de repente para trasladar al paciente. Pero que le vayan poniendo diuréticos, que le vayan poniendo algún inotrópico al pequeñito, mientras lo van trasladando, le va a ayudar bastante en estos casos. ¿Listo? ¿Qué más dice el caso? Entonces, en esta pregunta, las respuestas correctas serían las tres primeras. Sí, deberíamos ingresarlo a UCI, hacer un monitoreo continuo con electrocardiogramas sellados, también ajustar los líquidos para evitar el sobrecargarlo, un balance hídrico estricto, ventilación mínimamente invasiva como nos menciona el algoritmo, una hidratación controlada y podemos iniciar con los diuréticos, el inotrópico, la furosemida, la epinefrina y podemos utilizar también vasodilatadores como el nitroprusiato. No le daríamos de alta porque justamente vemos que el paciente está con toda la sintomatología, ni el vuelo rápido de cristaloides, porque justamente no queremos sobrecargarlo de líquidos. ¿Tienen alguna pregunta? Este es el rendimiento. Solo 3 han contestado bien. No sé si. Otras nada. ¿O no han contestado? Ya, a ver, pon mi esto, por favor. Ya, una vez que ustedes han tenido pacientitos con insuficiencia cardíaca, el siguiente paso, digamos, de la insuficiencia cardíaca, o lo que van a ver en la clínica en los pequeñitos, si es que no mejora la insuficiencia cardíaca, es el shock cardiogénico. Que este shock cardiogénico, al igual que la insuficiencia cardíaca, la disfunción cardíaca, valga la redundancia, es la principal alteración. Y es el tercer tipo dentro de los shock que ustedes ya han hecho, ¿no? Doctorita, ayúdame con ustedes ya han hecho shock séptico, shock hipovolémico, esos no han hecho. Entonces, este shock, en verdad, después del shock séptico y del hipovolémico, que son los más frecuentes, le sigue, de lo raro que es que un niño venga con shock, le sigue frecuencia. Y a pesar de todos los avances que se ha hecho hasta ahora, pues aún en su manejo, como vamos a ver, todavía hay como que un poco de dudas en el enfoque para realizarlo. Y en la mayoría de los casos, la disfunción va a ser secundaria, así como en la insuficiencia cardíaca, a cardiomiopatías, miocarditis y menos frecuente por cardiopatía congénita. Continúa, doctorita, por favor. Ya, en la fisiopatología, aquí vamos a hablar la fisiopatología del shock, básicamente. Hay una imagen, dale. Creo que se ha desfasado. Esta es, ajá. Sí, he ido de atrás para adelante. En la fisiopatología ustedes tienen que recordar, ahí es para avanzarle, que hay un equilibrio entre cómo funciona el corazón y el oxígeno que nos va a dar el corazón y el metabolismo de todas las células del cuerpo. Este equilibrio, si está en armonía como nosotros, pues todo va a ir funcionando bien, pero esta demanda de oxígeno, que es lo de arribita, ahí sí yo le voy pasando esa partecita. Ese suministro de oxígeno va a depender mucho de dos cosas, ¿no? Nos ponen ahí. Del contenido de oxígeno arterial y del gasto cardíaco, que es de lo que estábamos hablando hace un ratito. Y ese contenido de oxígeno arterial, como está acá en esta fórmula, pues el cardio es medio feo porque hay muchas fórmulas de física y ya no sé qué, pero el concepto es lo que ustedes tienen que llevarse, ¿no? Ese contenido de oxígeno arterial va a depender de la hemoglobina, de la saturación de oxígeno y de la presión de oxígeno. Y eso no deben olvidarse porque pacientitos que son cardiópatas
y que por ahí están con insuficiencia o con distrés o con alguna alteración, pero ustedes le están dando diuréticos, le están dando los yecas o etcétera, y no tiene mejoría, puede ser porque tengan anemia, y a veces uno se olvida de esa parte de la corrección de la hemoglobina.